5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Loga Ballesteros y el día de hoy tengo un episodio muy confrontador, muy vulnerable, muy honesto, que por lo mismo de todas las anteriores características estuve dándome mi tiempo para poder hacerlo. Es raro porque llevo un bastante buen ritmo, consistencia y demás, de acuerdo a lo que me propongo con el podcast, en cuanto a estar sacando episodios quincenalmente, uno entrevista, uno individual, en donde voy tratando diferentes temas de interés y demás. Y ahorita me tocaba uno personal, uno individual, y me era demasiado confrontador iniciarlo, porque hace casi 3 semanas mi papá murió y ha sido un proceso complejo de integrar todo lo que ha venido sucediendo en mi corazón, en mi cabeza, en mis rutinas, en la manera en la que voy transitando este proceso. Mi papá, probablemente algunos de ustedes sabrán si tienen tiempo escuchando el podcast, él lo escuchaba. Normalmente me sugería hablar más lento. Curiosamente, hoy estoy hablando más lento para que se me entendiera. Pero fue siempre una persona que me aplaudió mucho, básicamente todo lo que hacía, y me lo reconocía y me presumía. Y era como tan lindo llegar a cualquier lado y escuchar, ¿no? Ay, tú eres la nena. Ay, sí, tu papá habla de ti, padrísimo, que si el yoga, que si esto. Y no sé, no todo el mundo tiene el privilegio de tener un papá tan hermoso como el que yo tuve en ese sentido, que te deje ser, que te deje existir, que te reconozca los esfuerzos, ¿no? Y entonces pararme en este lugar a volver a hacer algo que vengo haciendo, pero con él de otra forma, es fuerte, es muy duro y no me había atrevido a hacerlo. Es la razón por la cual la temporalidad entre el episodio anterior y este no es la común. Y también es un episodio honesto porque me gustaría contrastar dos procesos que estoy viviendo, uno bastante más avanzado que el otro, pero son dos duelos de índoles distintas, de características bastante, pues sí, diferentes, ¿no? Lo he venido analizando en mi terapia personal. Por otro lado, con algunas consistencias y con algunas semejanzas que creo que pueden ser como valiosas de conectar, pero también otras que son muy distintas. Quiero aclarar que el duelo y en general todo el tema de tanatología es una rama de la psicología absolutamente abundante, muy grande, de la cual no quiero de ninguna manera osar decir que estoy dando la conferencia o la información con respecto al duelo, que me parece un tema grande, grande, confrontador, ¿no? Muy, muy, muy fuerte y con una importancia, no solamente de información, sino de experiencia en trabajar el tema muy grande, por lo cual de ninguna manera quiero hablar de que así es el duelo. Quiero por eso ponerle a este episodio un duelo empírico. Sabemos que algo empírico es algo que se aprende de una manera natural y orgánica en el momento que lo vamos viviendo y entonces vamos descubriendo. Así surge el método científico de una manera empírica en el momento que los niños empiezan a cuestionar por qué el agua hace esto, por qué el sol hace esto, por qué las hormigas hacen el otro y se ponen a observar qué sucede. He transitado por el primer duelo ya desde hace 9 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 9 meses. Y este otro, 3 semanas, ¿no? Entonces, es mi experiencia totalmente personal, totalmente subjetiva, totalmente particular, pero donde partimos de la idea de que nada de lo humano me es ajeno, probablemente desde mi experiencia honesta y vulnerable, sea posible que te veas reflejado, reflejada en algunas cosas y seguramente en muchas otras no, y está bien porque cada quien transita las cosas a su propia manera. Te quiero platicar qué me ha servido, qué no me ha servido y cómo es que este camino tiene cierta luz al final, aunque el dolor, sin duda alguna, ha sido no negociable, ¿no? Son dos duelos distintos. El primer duelo es por un rompimiento de pareja. El segundo duelo es por el fallecimiento de mi papá. En el duelo uno ha sido un duelo muy complejo de digerir
primero que nada porque fue abrupto. Fue abrupto, fue inesperado, fue no negociable a pesar de que había posibilidades de negociar. Fue de cuestionar mi valor, mi presencia, mis acciones, mis posibilidades, mis condiciones de vida para entonces adaptarme a con tal de quedarnos juntos, ¿no? Fue un duelo que implicó como retar muchas de mis creencias en el sentido de normalmente en los duelos de pareja previos que yo había tenido, pues había sido como muy claro el momento en el que la relación se fue desgastando, diría la canción. Eh, y en ese desgaste, pues de alguna manera se ve venir, de alguna manera se anticipa, hasta se provoca, tal vez en muchas ocasiones fui yo la que marcó esa pauta, en otras no, en otras sin duda alguna fueron ellos, pero se veía venir, ¿no? De alguna manera. En este duelo no. Y sí y no, ¿no? Es un duelo muy complicado que tiene una serie de detalles y características en las que no voy a abundar. Fue una relación inestable desde el inicio, pero cuando en teoría se podía tornar inestable, juré que íbamos a ser capaces de simplemente evolucionar la dinámica. Y resulta que él ya no quiso. Y en ese ya no querer, hay un dolor enorme y una confrontación muy fuerte de ese desamor cuando tú sigues ahí, ¿no? Es este negociar, el encontremos la manera, el tenemos con qué. Tenemos los insumos, tenemos las personas, tenemos la actitud, tenemos la afinidad. Eh, no había de su parte la voluntad, las ganas, las condiciones y por lo tanto la respuesta fue no. Y ese fue un duelo que transité de una manera como muy híbrida, que es la que les quiero platicar, que fluyó de contacto cero a duelo existencial a contacto cero orgánico. Y se los quiero platicar un poquito, por si de alguna manera te lo refleja. Contacto cero, ¿no? Llega este momento en donde la persona me dice, quiero terminar, se acabó esto, yo por mí podemos seguir cercanos, amigos o como le queramos llamar a esa palabra tan rara que ocupas cuando eres la ex, pero no eres esta ex de contacto cero, sino una ex que te cae bien, ¿no? Y entonces estuvimos en este lugar primero como de limbo, en donde era claro que ya no estábamos juntos por un decreto, por conversaciones muy honestas, muy abiertas, en donde se planteó la posibilidad del qué somos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y se confirmaba continuamente que habíamos terminado. Me costó mucho trabajo aceptarlo, porque cuando estábamos juntos, pues parecía que todo era como lo recordaba, y de pronto un día me di cuenta que me era demasiado abrumador, que me generaba muchísima ansiedad, porque si estábamos juntos se sentía natural y como se venía sintiendo por mucho tiempo. Y cuando no estábamos juntos y entonces ya no teníamos esa